Hace 28 años que intento separarme. Cuando recibí una fuerte paliza con mi hija en brazos que no tenía ni un año de vida, fui a la comisaría y los policías se rieron de mí y me dijeron: vuelve a tu casa, que ya se le habrá pasado el mal humor a tu marido. Me refugié en la casa de mis padres. Él me amenazaba, me exigía que vuelva, que si no lo hacía me sacaría a mi hija. Yo pensaba que lo podía cambiar, por eso continuaba al lado de él. Qué ingenua. Desde el 2003 intentó separarme, porque ya no valía la pena luchar por mi matrimonio. He sufrido maltrato físico y psicológico. No sé en cuál se sufre más. Lo que más latente me quedó es salir corriendo las Navidades con mis 3 hijos por las calles, porque a él le agarraba la locura de pelear con su familia o la mía. Alguna que otra cachetada, alguna que otra desvalorización delante de la gente, en cualquier evento social, cumpleaños o reunión. Aprovechaba para desvalorizarme como mujer. Era para aislarme de todo. Mirar para atrás solo me genera mucha angustia y oscuridad. Él me perseguía, controlaba mi teléfono. Yo trabajaba en comercio y él entraba tempestivamente e inspeccionaba el local, diciendo que yo tenía otra persona, que estaba escondida. No había nadie. Y cuando regresaba del trabajo quería hacerme un control sexual. Fue horrible. Estaba cansada. Él me amenazaba, diciéndome que si lo dejaba mataría a mi hermano y a mis padres. Me paralizaba el miedo. Solo pensaba que yéndome de mi localidad podría escapar, pero también tenía que pensar en mis hijos. Y se me tornaba cada vez más difícil. Logré convencerlo que debía tratarse y consultamos en una institución. Lo atendió un psicólogo que nos dijo que era un tema de juzgado, por lo de la persecución y la violación. En ese momento solo quería resolver mi situación. Cuando el psicólogo me dijo que es un tema de juzgado, mi ignorancia me llevó solo a pensar que me sacarían mis hijos, y así desistí de todo. Caí en depresión, me encerré en mi casa, engordé mucho, tenía talle 52 de pantalón de hombre, no tenía contacto con nadie. La situación era cada vez peor, porque él no buscaba trabajo. Un día dije: basta, me levanté y fui a buscar yo. Conseguí. Y mientras tanto, seguía el hostigamiento físico y psicológico. Hasta que hace 5 meses dije: basta, ante una nueva situación de violencia. Después de una fiesta de familia, volviendo a mi casa, le quiso pegar al más chico de mis hijos. Doy gracias a Dios que estaban los mayores, que pudieron controlar la situación. Fue muy triste. Ahí me hizo clic la cabeza. Fui a la policía y me tomaron una exposición, no denuncia. Y me dijeron que ellos no podían hacer nada sin orden del juzgado. Me refugié en la casa de mi hermano, con el más chico de mis hijos. Fue el día de la madre más triste, porque faltaron mis otros hijos. Al día siguiente fui al juzgado y así empezó mi peregrinación para buscar protección. A los 15 días de haberme ido, mi hijo dice que quiere regresar a la casa porque extrañaba sus cosas. Entre otras cosas, el padre le compra un auto. Yo no podía entender por qué se me iba, pero a la vez también lo entendía porque era lógico que extrañara sus cosas. Mi desesperación fue mayor cuando me cuenta la novia de mi hijo el maltrato que él sufría cuando regresaba a la casa después de verme, porque el padre le preguntaba cosas de mí y como él no respondía, lo insultaba y lo hostigaba. ¿Qué podía hacer yo si no estaba para protegerlo? Empiezo a comentar mi problema y una compañera de trabajo me dice que puedo ir a protección del menor. Me retiré de mi trabajo para ir. Ahí me dicen que no pueden hacer nada, pero que me derivaban a violencia de género. Fui y me acompañaron al juzgado, porque no podían entender cómo la víctima estaba fuera de la casa y el victimario dentro de ella. Para esto ya había pasado casi un mes de la denuncia.
En el juzgado mi causa todavía ni había llegado el juez. Cuando fuimos, salió la exclusión del hogar del padre de mis hijos en el momento. Sé por las pericias que él tiene problemas graves de personalidad y a mí se me diagnosticó estrés postraumático, por el cual me estoy tratando. A veces se me hace difícil por tener a la persona viviendo al lado y siento que una vez más la justicia se ríe de mí como se rieron los policías la primera vez que hice la denuncia, permitiendo que él pueda vivir al lado. Mi psicóloga me conecta con la oficial especializada en violencia, con quien me encontré y escuchó mi relato. A partir de ahí, mi causa deja de ser una exposición y pasa a ser denuncia. Fue todo un calvario esperar en la comisaría. Fui. Me dijeron que viniera más tarde porque tenían mucho trabajo. Volví a la mañana siguiente antes de ir a trabajar y también estaban complicados. Regresé cuando salí del trabajo y ahí sí se pudo hacer la exclusión. Después de 2 días la policía lo sacó a él y yo volví a vivir a mi casa. Al día siguiente él se presenta con nuestros hijos al juzgado como estrategia, ¿no?, del abogado, alegando que está en una situación de calle y que no tiene medios para pagar un lugar donde quedarse, pero sí tenía medios para pagar un abogado. No se entiende cómo hay una restricción de acercarse a mí 200 metros a la redonda y la justicia le permite vivir al lado. Manipuló a mis hijos con las mismas amenazas que utilizaba conmigo en su momento. Les decía que mataría a sus abuelos, a sus tíos, a mí, porque decía que ellos tenían la culpa de mi decisión. Y él no entendía que me cansé. Los primeros días estuvo bien, no me molestaba ni nada. Después empezó el hostigamiento verbal, insultos, degradación. Pasaba algo metálico por la pared para hacer ruido. Cada vez que yo salía a trabajar era una tortura, lo que también fue expuesto a la policía y al juzgado. Mis francos los utilizaba así, yendo a la comisaría y al juzgado. No había descanso para mí. Ahora tuve que hacer otra denuncia, porque él ingresó a mi casa y sacó las llaves de las rejas del patio, sacó la cerradura de la puerta de adelante e hizo copias para poder ingresar a la casa cuando él quiera, porque dice que esta es su casa. Tuve que sellar puertas, todas las ventanas y cambiar las cerraduras. Todo implicó un gasto, cuando soy yo la que sostiene la casa. Le doy la obra social a mi hijo porque él ni siquiera le pregunta a su hijo si come. Vivimos sin aire, presos en nuestra propia casa. Yo ya no le tengo miedo. Desde hace 5 meses tengo designada a la asistente social, pero aún no tuve noticias. El psicólogo forense pidió hacer unas pericias a mis hijos, de lo cual todavía no tengo los resultados. Y que el padre de mis hijos se hiciera tratar por un psiquiatra y psicólogo, y no lo hace. Yo estoy en tratamiento desde hace 4 meses. Mis hijos no entendían mi actitud de recurrir a la justicia. Me preguntaban por qué no hablaba con el padre. Yo les decía que ya lo había intentado y él no entendía. Entonces ellos se pusieron en mi contra. Tuve miedo de perderlos. Y con el tiempo, ellos se dieron cuenta que el padre está enfermo y se cansaron de contenerlo. Necesitaban tiempo. Esta es mi realidad, la que vivo día a día. Tengo la esperanza y la fe que todo irá mejorando y sigo pensando que no necesito emigrar para salir de la situación de violencia. Creo que puedo ser feliz y que hay una vida mejor que me está esperando. El objetivo de mi relato es dejar un mensaje. Que no tengan miedo, que denuncien y piensen que hay siempre alguien que puede escucharte. Agradezco al grupo de personas al que yo les digo ángeles, a todo el personal especializado que me ayudó.